Hola, somos los alumnos de primero E del BI y os vamos a presentar nuestro proyecto del grupo 4 que habla sobre la ría de Vigo y la transformación de nuestro entorno natural. A lo largo de la presentación hablaremos de los siguientes temas. Cambios en la costa de la Ría de Vigo, comparando fotos de épocas pasadas y la época actual. Luego continuaremos con la edad. Hablaremos sobre los cambios físicos, los cambios químicos y los cambios biológicos. Y después de eso, y por último, finalizaremos hablando sobre los microplásticos. Saltouse e desapareceron o poste e a árbore. Apareceu un abeto. O único que segue igual é a casa. Esta zona cambiou de campo a cidade. Porta do Sol. Esta rúa non sufriu moitos cambios. Os a máis relevantes son a construción e a reforma de edificios e a creación dunha estrada para os vehículos. Rúa Carral. Se pode ver que a cantidad de viviendas non ha aumentado, tanto como en outras zonas de Vigo. E tiene unha similitud bastante grande. Únicas diferencias a destacar yo creo que son la cantidad de objetos que hay ahora, como farolas, contenedores, bancos, etcétera, en comparación con la antigüedad. El Castro. Apareceron moitos edificios e outras construcións en Vigo. Vese como se extendeu a cidade, cheando a costa de edificios. Praia de Samil. Samil é un dos lugares que máis cambios sufriu nestes últimos anos. Como se pode apreciar nas fotografías superiores, antes había moitas máis zonas de area e agora hai moitas menos. Agora hai unha carretera e varias instalacións nunha zona que antes era natural. O Berbés. O Berbés ten unha acera, unha praza e máis a calzada que foron empuxando a praia, que antes chegaba á beira das casas. Ademais, o porto substituíu a función dos pedestais, baixo os que os pescadores gardaban as súas dornas e barcas. Praia do Bao. La carretera es más extensa, algunos pequeños bosques son ahora más pequeños y han añadido un campo de fútbol. Porto de Vigo. A masificación e construción de vivendas e naves que agora rodean o auga que ocupa un terreno moito menor, comprimido entre as construcións que pechan o mar e se achegan cada vez máis unha a outra. Os pisos e grandes industrias, por un lado, e o muelle, polo outro, van ganando terreo ao que antes era a praia e o mar. Grande. Antes y después. Cambios como pueden ser una mayor edificación, la ciudad ocupa un espacio de la ría y la construcción del puente de Rande. Y para finalizar, el náutico de Vigo, antes y después. Cambios. La primera foto data del 1890 y desde ese entonces se ha creado un gran puerto y se ha desarrollado edificación a lo largo de esta zona. Los procesos físicos que suceden en una planta de depuración de agua residual se basan en la aplicación de fenómenos físicos como lo son la fuerza gravitatoria, la fuerza centrífuga, la fuerza de retención y la fuerza de cohesión. Dentro de los procesos de una edad, el primero en aparecer es un proceso físico, el de desbaste, pero no nos anticipemos y veamos todos. Existen muchos tratamientos de agua que responden a los procesos físicos. Entre ellos se encuentran el desbaste de sólidos, el desengrasado, el desarenado, la sedimentación, la flotación y la filtración. Desbaste. Esta operación tiene por objeto eliminar los sólidos gruesos, tamaño grande o medio, por retención en rejas y tamices. Las rejas de barra son un conjunto de barras de acero inoxidable que se dispone perpendicularmente a la dirección de la corriente, de forma vertical o con una ligera pendiente entre 30 y 45 grados a partir de la horizontal. Se clasifican en función del tamaño entre barrotes en gruesas, separación de 50 y 100 milímetros, y finas de 3 a 10 milímetros. Para eliminar los sólidos retenidos se utilizan cuchillas o raquetas
cuyo funcionamiento puede ser manual o automático. Los tamices consisten en placas perforadas o mallas metálicas a través de las cuales pasa el agua residual. Tienen aberturas más pequeñas que las rejas y por tanto provocan mayor pérdida de carga, por lo que solo se utilizan en depuradoras de pequeño tamaño o en algunas ocasiones como segunda separación situándolos detrás de las rejas. El desarenado. El objetivo de esta operación es eliminar todas aquellas partículas de granulometría superior a 200 micrómetros con el fin de evitar que se produzcan sedimentos en los canales y conducciones, para proteger las bombas y otros aparatos contra la abrasión y para evitar sobrecargas en las fases de tratamiento siguientes. Existen dos tipos de desarenadores. El desarenador de flujo horizontal, que consiste en un canal por el que circula el agua a velocidad reducida, de 0,2 a 0,4 metros por segundo, lo que combinado con la longitud del canal se obtiene el tiempo de resistencia necesario para la sedimentación. Se diseñan para separar partículas con velocidades de sedimentación de hasta 0,01 metros por segundo. Las arenas se extraen bien de forma manual o automática del fondo del canal, según el tamaño de la planta, y el desarenador aireado. Esta técnica consiste en airear desde el fondo del sedimentador para provocar un movimiento helicoidal en las partículas sólidas, favoreciendo su sedimentación y la ascensión de las grasas, menos densas que el agua. Tiene la ventaja de que se obtienen las arenas completamente limpias, se evita el lavado posterior y además se separan las grasas al mismo tiempo. Desengrasado. El desengrasado consiste en la separación de las grasas y aceites arrastrados por el agua residual. Las grasas en las aguas residuales crean numerosos problemas en el proceso de depuración, entre los que destacan la adhesión a aparatos, conductos o depósitos que dificultan la depuración, obstrucción en las rejillas finas, formación de una capa en la superficie de los decantadores que dificulta la sedimentación al atraer hacia arriba pequeñas partículas de materia orgánica. También dificulta la correcta aeración en la depuración de fangos activos. La sedimentación es una operación unitaria que consiste en la separación por acción de la gravedad de las fases sólidas y líquidas de una suspensión diluida, de manera que se obtiene una suspensión concentrada y un líquido claro. La eliminación de los sólidos mediante sedimentación se basa en la diferencia de peso específico entre las partículas sólidas y el líquido en donde se encuentran. La filtración es un proceso en el que se utiliza el paso de una mezcla sólido-líquido a través de un medio poroso que retiene los sólidos y deja pasar los líquidos. La flotación, al igual que la sedimentación, es un proceso de separación sólido-líquido de una suspensión de ambos elementos, basado en la diferencia de las densidades. La diferencia con la sedimentación consiste en que mediante la flotación se pretende separar la suspensión a aquellos elementos sólidos que, por su menor densidad respecto al líquido, puedan flotar. Esta menor densidad de las partículas sólidas puede ser real o provocada. La flotación provocada se aprovecha de la aptitud de ciertas partículas sólidas para unirse a burbujas de gas, generalmente aire, y formar conjuntos de partícula gas menos densos que el líquido. Los procesos químicos de un EDAR. Antes de explicar los procesos químicos de un EDAR, debemos saber qué es un EDAR. Las EDARes son estaciones de depuración de aguas residuales, que purifican el agua contaminada de un determinado lugar o región. Para ello se utiliza el siguiente proceso. Se emplea un sistema de rejas para eliminar los residuos más grandes. A esto se le llama pretratamiento. A continuación, las aguas residuales se dividen en dos líneas, la línea de fangos y la línea de agua. En la línea de fangos se secan los fangos extraídos de las aguas residuales y se puede producir biogás. Estos fangos pueden ser utilizados posteriormente para el compostaje. Y en la línea de agua se utilizan una serie de tratamientos. Un tratamiento primario que elimina las sustancias más grandes con procesos físicos y químicos. El tratamiento secundario que elimina la mayoría de los residuos con tratamientos biológicos. Y además se puede añadir otro tratamiento para garantizar una mejor limpieza de las aguas. Este puede ser químico, físico o biológico. Ahora que ya sabéis lo que es un EDAR, os explicaremos sus procesos químicos. Los procesos químicos de una EDAR se dan a continuación de los procesos físicos.
y se basan en la adición de sustancias químicas que favorecen la eliminación de la contaminación en las aguas residuales a través de reacciones químicas. Ahora os explicaremos los distintos procesos químicos que se dan en un EDAR, que son la hidrólisis térmica, la floculación-coagulación, la oxidación, el intercambio iónico, la neutralización, la acidificación y la desinfección. Hidrólisis térmica. Este proceso consiste en calentar el agua por encima de los 100 grados con una presión de 8 atmósferas, para más tarde despresurizarla de forma brusca, acabando con los patógenos, reduciendo la cantidad de lodo y aumentando la cantidad de biogás. En la floculación-coagulación se añaden sustancias químicas para que las disoluciones diluidas en el agua formen flóculos y así puedan retirarse con más facilidad. Como veis en la siguiente imagen, se añade primero un coagulante, después un floculante y por último se decanta el agua para retirar los flóculos. La oxidación es la utilización de oxígeno para eliminar sustancias no biodegradables contaminantes solubles en el agua. El oxígeno reacciona con estas sustancias funcionando como aceptor y así reduciendo la materia orgánica, por lo tanto degradándola. Para conseguir esto se introduce el agua en unos recipientes, donde se le suministra oxígeno. Intercambio iónico. En el agua residual podemos encontrar iones no deseados, como el sodio, el cloruro o el magnesio. Durante este proceso se intercambian por otros más beneficiosos de carga similar, haciendo pasar el agua por unas resinas generalmente esféricas que contienen los nuevos iones. La neutralización consiste en el control de los niveles de pH, ya que normalmente las aguas residuales son alcalinas, lo que quiere decir que tienen un nivel de pH superior a 7. Entonces se deben acidificar. El agua potable debe de tener unos niveles de pH entre 6,5 y 8,5, siendo 7,5 el valor ideal. Acidificación. Los fangos de un EDAR deben estar estabilizados, de lo contrario generan olores por putrefacción y riesgo de proliferación de bacterias infecciosas. Esta estabilización se consigue a través de la digestión anaerobia de dichos fangos, aunque esto también genera un problema, que es la acidificación de la zona alrededor de la planta. El objetivo principal de esta digestión es consumir todos los ácidos grasos volátiles, o AGV, gracias a las bacterias metanogénicas. Sin embargo, si este sistema tiene altibajos en la alimentación a lo largo del tiempo, comienza a generar problemas. Cuando en esta aparecen picos altos, los AGV se generan más rápido que las metanogénicas, y éstas dejan de ser capaces de consumir por completo los ácidos. Y aunque la acumulación de AGV puede compensarse por la capacidad tamponante del sistema, si esto también es insuficiente, comienza a producirse la acidificación hasta la parada del digestor. Desinfección. Esta consiste en eliminar los patógenos que viven en el agua junto a los restos orgánicos para prevenir enfermedades transmitidas por virus o bacterias, destruyéndolos al añadir productos como el cloro. En la EDAR de Lagares de Vigo se utilizan los siguientes tratamientos químicos. En la línea de fangos se emplea la hidrólisis térmica y en la línea de agua se utiliza la desinfección con ultravioleta como tratamiento terciario. Este proceso mata al 99% de los organismos. Por último, hay una eliminación de fósforo por vía química. Como veis aquí se puede ver la depuradora de Lagares de Vigo, vista desde Google Maps. Por esa zona hay unos canales subterráneos donde se empiezan a hacer los procesos de depuración y ahí está el edificio central, donde se llevan a cabo la mayoría de los procesos de la depuradora. Como veis, las líneas de fango y de agua están completamente cerradas para no producir olores desagradables. Y por último, este es un edificio estético, a diferencia de otras depuradoras. La EDAR de Vigo no tenía capacidad suficiente para depurar los residuos de sus habitantes y estaba contaminando la ría. Por esto, la Unión Europea propuso en el año 2005 sancionar a España. La solución llegó en 2011, con el comienzo de la construcción de la nueva EDAR de Lagares, que se inauguró en el año 2018, con una capacidad para 800.000 personas, convirtiéndose en un referente al tratarse de la EDAR por biofiltración más grande de España y una de las más grandes de Europa.
Se invirtieron en su construcción más de 200 millones de euros, con un diseño preparado para cumplir con los criterios de calidad exigidos para el vertido en zonas sensibles con una población de más de 100.000 habitantes, y se le implementó una estrategia de tratamiento de las aguas de lluvia. Además, debido a las quejas por el olor de la antigua Edar, se otorgó una especial importancia a la gestión de emisión de ruidos y olores. La nueva Edar fue construida sobre la antigua, lo que obligó a preparar un EDAR provisional que permitiera a la vez depurar los residuos e ir liberando el espacio para las nuevas instalaciones. Ahora nuestros compañeros os hablarán de los procesos biológicos de las EDARes. Procesos biológicos. El tratamiento biológico persigue la transformación de la materia orgánica disuelta en sólidos sedimentables que se retiran fácilmente del proceso. Objetivos de la EDAR. Los objetivos de la EDAR son los siguientes: transformar u oxidar los constituyentes biodegradables del agua, capturar e incorporar sólidos suspendidos y coloides no sedimentables en un flóculo biológico, remover trazas de constituyentes orgánicos y compuestos específicos, y transformar o remover nutrientes inorgánicos en aguas de origen agrícola. Para la elección de un tratamiento debemos tener en cuenta las características del agua residual, por ejemplo, la composición y la temperatura, y la situación local, como por ejemplo el terreno disponible y la situación financiera. ¿Qué tipos de tratamiento hay? El sistema aerobio tiene el O2 como aceptor. Un aceptor es un compuesto o una sustancia que se agrega a otra y se une con ella. También genera grandes cantidades de fango, debido a las bacterias aerobias. Estas bacterias emplean el oxígeno para degradar compuestos orgánicos a través de la respiración celular. Este sistema es el más eficiente. El sistema anaerobio tiene como aceptor el CO2, o parte de la materia orgánica. Produce metano. El sistema anóxico prescinde del O2 y tiene como aceptor el NO3-. Este proceso es el menos eficaz. Tratamientos de las aguas residuales. El tratamiento primario elimina sólidos y reduce la carga orgánica. El tratamiento secundario consta de un reactor biológico y de un decantor secundario. El tratamiento terciario desinfecta y afina el agua. Consecuencias de las aguas residuales no tratadas. Las consecuencias de las aguas residuales no tratadas son la contracción de enfermedades como la cólera o la amibiasis y la contaminación del medio ambiente debido a las sustancias tóxicas presentes en ella, como metales tóxicos, pesticidas y cianuro. Parámetros de calidad del agua del consumo humano. ¿Qué son las aguas de consumo humano? Son todas aquellas empleadas por el ser humano, ya sea para beber, cocinar o para higiene personal. Parámetros microbiológicos. Las aguas poseen microorganismos. El origen de estos puede ser natural, provenir de la contaminación por vertidos industriales o por su arrastre por el suelo debido a la lluvia. Su cantidad en el agua depende de las características físicas y químicas de esta. Para que el agua sea potable, se deben eliminar los siguientes elementos biológicos: las algas, de las cuales hay una mayor concentración en remansos de agua debido a que necesitan luz para llevar a cabo la fotosíntesis y reproducirse; las bacterias, las cuales algunas de estas son patógenas para el hombre; y por último, hongos, mohos y levaduras que son heterótrofos, por lo tanto dependen de materia orgánica para su nutrición. La EDAR de Vigo. La EDAR de Lagares en Vigo es la más grande de España por su biofiltración y es una de las mayores de toda Europa. Esta planta beneficia a 800.000 habitantes. Los microplásticos se han vuelto un tema controvertido en los últimos años, por lo que todos deberíamos aprender acerca de ellos. Los microplásticos y tiene como principal objetivo el informar acerca de cuáles son las ventajas que nos aportan estos polímeros y problemas que pueden causar un mal uso de los mismos. El origen de los plásticos se remonta al siglo XIX, siglo durante el cual, en Estados Unidos,
se decidió ofrecer un gran premio a aquel que pudiera fabricar un material capaz de sustituir al marfil. Años más tarde fue inventada la baquelita, considerada el primer plástico termoestable de la historia. Llegado en 1930, los científicos ya estaban creando los polímeros modernos que hoy en día han colonizado la industria. El uso de plásticos acarrea diversas ventajas. A causa de su baja densidad, los plásticos son materiales poco pesados. Además, son buenos aislantes, lo cual les permite ser empleados para recubrir cables y tuberías. Son resistentes a la corrosión ambiental, lo que permite que puedan estar expuestos al medio sin peligro de que se vean afectados. A su vez, también son altamente resistentes al contacto con una gran parte de los agentes químicos. Hoy en día existe un acceso relativamente fácil al petróleo. Esto permite que los costes de producción sean muy reducidos. Observes en la imagen cuáles fueron los principales países productores de plástico en todo el mundo durante el 2019. Los plásticos usados pueden ser reutilizados con mucha facilidad para otras finalidades. Por otra parte, son maleables, lo que hace que se puedan obtener productos complejos sin necesidad de llevar a cabo un gran esfuerzo. Los plásticos cuentan con numerosas desventajas, y pese a que la gran mayoría de ellas podrían ser eliminadas en los laboratorios, esto no se hace debido al alto coste que supondría para la industria. Los plásticos pueden ser fundidos con gran facilidad, pero su combustión libera altas concentraciones de gases tóxicos y de efecto invernadero. Los procesos químicos que son necesarios para que el plástico pueda ser reciclado de manera adecuada suponen un alto coste económico. Esto hace que las grandes empresas, en vez de reciclarlos, opten por fabricarlos, lo que a su vez tiende a causar que los polímeros acaben en el medio ambiente. Hoy en día existe una gran dependencia por nuestra parte hacia el plástico, ya que queramos o no, está presente en casi todas nuestras pertenencias y en nuestro entorno. Otras desventajas que cabe destacar sobre estos polímeros es su durabilidad extrema, el hecho de que no son biodegradables y que su fabricación genera muchos residuos. Según la función del objeto en el que se emplean, los polímeros poseen características distintas. Estas propiedades se deben al añadido de diversos compuestos químicos, llamados aditivos, de los que existen más de 3.000 tipos asociados a los plásticos. Algunos ejemplos de los aditivos más utilizados son los plastificantes, los estabilizantes, los antibacteriales o los filtros solares. Para conocer el verdadero efecto que acarrea el uso de los plásticos sobre el medio ambiente y sobre nosotros mismos, hemos visto un documental llamado Cómo reconciliarnos con los plásticos, realizado por Pere Estupiñán. Cómo reconciliarnos con los plásticos comienza y termina con la siguiente cita dicha por Félix Rodríguez de la Fuente hace más de 40 años. La nuestra puede muy bien llamarse la civilización de la basura. Con esas palabras muestra nuestra realidad actual, en la que cada año estamos vertiendo 150 millones de toneladas de plástico en los mares y océanos. Un estudio realizado por los austríacos Bettina Liebmann y Philipp Schwalb ha demostrado que hay microplásticos presentes en las heces humanas. Han sido capaces de verificar que, en efecto, somos capaces de excretar la gran mayoría. No obstante, hoy en día aún no hay datos suficientes acerca de cómo nos afecta la presencia de estos plásticos en el interior de nuestro organismo. Por otro lado, sí que hay estudios que corroboran que la presencia de estos polímeros en las especies marinas sí que tiene como resultado grandes efectos negativos sobre ellas y sobre el propio ecosistema marino. Se han elaborado diversas propuestas para paliar el daño que hace un mal uso de los plásticos. Una de ellas es la economía circular. Otra de las propuestas se basa en una búsqueda exhaustiva de nuevos materiales, como pueden ser los bioplásticos, que son aquellos creados a partir de fuentes renovables y producidos por organismos como puede ser el aceite de ricino o el ácido poliláctico, que proviene enteramente del maíz. La solución que cabe destacar es la búsqueda de organismos que sean capaces de degradar los polímeros, como puede ser el Tenebrio molitor, gusano del maíz,
que ha demostrado ser capaz de alimentarse del poliestireno expandido, o poliespan, y convertirlo, mediante su digestión, en materia orgánica. Debemos recalcar que esta crisis es un hecho y, como dijo Salud Deudero, solo estamos viendo la punta del iceberg. ¿Se está exagerando la situación? Está claro que la respuesta es no. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que sí que es posible el sustituir unos plásticos por otros materiales. El problema se encuentra en cómo nos deshacemos nosotros de ellos. Si los seguimos vertiendo sobre los diversos ecosistemas, dará igual todo lo que hagamos. Véanse los datos. Solo el 14% del plástico mundial se recicla, mientras que el 32% acaba en el medio ambiente. La Unión Europea ha establecido que a partir del 2021 prohibirá el uso de plásticos de un solo uso, y en 2025 generará una mayor cantidad de restricciones. Está claro que no podemos vivir sin los plásticos, pues hoy en día están presentes en la mayor parte de nuestras cosas: ordenadores, móviles, ropa, bolígrafos. Ahora es nuestro momento de actuar. En nuestras manos está el convertir nuestra economía en una economía verde y en hacer de nuestra vida una vida más sostenible. En conclusión, en cuanto al proceso del trabajo, el primer paso fue asistir a una charla impartida por una persona que trabaja en el mar, concretamente en el sector de la pesca. El segundo paso fue, en pequeños grupos, investigar sobre los procesos físicos, químicos y biológicos de una EDAR. Acabado esto, rellenamos un formulario sobre el tema para asentar los conocimientos. El tercer paso fue investigar sobre los cambios notables entre la costa viguesa antaño y actualmente. El cuarto paso fue hacer un trabajo en relación con los microplásticos y el quinto, divulgar la información por medio de este vídeo. Cabe destacar también la presencia de algunos resultados de aprendizaje CAS, como el segundo, desafíos y desarrollo de nuevas habilidades, el cuarto, compromiso y perseverancia, el quinto, habilidades de trabajo en equipo y valoración de la colaboración, y el sexto, compromiso con cuestiones globales. Haciendo referencia a las imágenes antiguas de Vigo, al igual que nosotros habréis podido comprobar el tremendo cambio que han sufrido tanto nuestros puertos como playas, debido a la necesidad de infraestructuras para adaptarnos al turismo o al comercio marítimo. En relación con los microplásticos y polímeros, hemos podido observar que es un problema complejo, ya que no solo nos involucra a nosotros como individuos, sino que también involucra a sectores económicos, a leyes y regulaciones y a la ciencia, que actualmente nos dice que no hay una solución para revertir el problema del medio ambiente. Pero por otro lado, hemos podido ver que a pesar de no poderse revertir este problema, que sí se puede evitar que vaya peor. Para evitar que se sigan tirando más plásticos cada minuto, existen iniciativas para fomentar la economía circular, hongos que se alimentan de plásticos, bioplásticos a partir de la piel de patata y del maíz, bolsas de agua comestible y regulaciones a nivel global que se están poniendo en marcha. Todo lo explicado en este vídeo conforma un problema muy complejo y muy grave, ya que pone en riesgo a nuestro planeta, pero las soluciones afectarían a nuestro desarrollo económico y social. Esto es un complicado balance del cual tenemos que tomar una decisión muy pronto.